Los musulmanes respetamos y amamos a Jesús, la paz sea con él. Lo consideramos uno de los más grandes mensajeros de Dios para la humanidad. El Corán confirma su nacimiento virginal y enseña que nació milagrosamente por órdenes de Dios, de la misma forma que Adán, la paz sea con él, fue creado sin un padre ni una madre. Los musulmanes creemos que durante su misión profética, Jesús, alayhi salam, la paz sea con él, realizó muchos milagros. Sin embargo, los musulmanes no creemos en que haya sido crucificado, a pesar que ese era el plan de sus enemigos. En cambio, sí creemos que Dios lo salvó y lo elevó hacia él, y que otro fue crucificado en su lugar. Ni Jesús ni Mohammed, la paz sea con ellos, vinieron a cambiar la doctrina clásica de la creencia en el Dios uno, que había sido predicada por los profetas anteriores, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, etc. La paz sea con todos ellos. Por el contrario, vinieron a confirmarla y renovarla. Inshallah, la jutba de ahora está dedicada a comentar una pequeña porción de la vida de Jesús, Isa, alayhi salam, y algo que no es tan conocido desde el punto de vista cristiano acerca de su vida y los milagros que le fueron dados a él, puesto que es parte de una narración que figura en el noble Corán. El punto de partida desde donde me gustaría comenzar es algo que Alá nos dice sobre Jesús en el Corán, específicamente en Sura Al-Imran, el tercer capítulo del Corán. Alá menciona los milagros que le fueron dados a Isa, Jesús, la paz sea con él. Y el primero de estos milagros, que no tiene referencia bíblica por lo general, se desconoce normalmente en las comunidades cristianas, y es que hablaría a la gente incluso siendo un bebé. Escuchemos qué dice el Corán al respecto, en la interpretación del significado. Sura Al-Imran, Aleyas 41 a 58, dice: y cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te ha elegido y purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del universo. Oh María, adora a tu Señor, prostérnate e inclínate con los orantes. Estas son historias que no conocías y te las revelamos. Tú, oh Mohammed, no estuviste presente cuando sortearon sus cañas para ver quién de ellos se encargaría de María, ni tampoco cuando disputaban acerca de ello. Y cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te albricia con su palabra. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Alá. Hablará a los hombres en la cuna, y de adulto se contará entre los virtuosos. Dijo, oh Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Le respondió, así será. Alá crea lo que le place. Cuando decide algo solo dice, sea, y es. Él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio. Y será un mensajero para los hijos de Israel, a quienes dirá, os he traído un signo de vuestro Señor. Haré para vosotros con barro la forma de un pájaro. Luego soplaré en él y con permiso de Alá tendrá vida. Con el permiso de Alá curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un signo si sois creyentes. Cabe destacar algunos puntos importantes de las aleyas, los versículos anteriores. Cuando Alá menciona, hablará a los hombres en la cuna y de adultos se contará entre los virtuosos, no solo indica que está entre los profetas, sino entre los virtuosos, es decir, quienes realizan buenas obras. Se menciona, por ejemplo, también en Sura Al-Imran, la ley 114, creen en Dios y en el día del juicio, ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Esos se contarán entre los virtuosos. Y esta palabra es interesante porque en muchas denominaciones cristianas se desarrolla la idea común del sacrificio de Jesús en la cruz y que debido a este sacrificio ya no se le debe obediencia a la ley de Moisés, la Torá, ya que esta ley era una misericordia de Alá con el objeto de purificarnos. De igual forma, nosotros como musulmanes en la Sharia, Alá nos dice en el Corán que no nos impone todas estas condiciones y leyes para agobiarnos, como lo es la necesidad de hacer ghusl, del wudu, de todo lo que hacemos para purificarnos, del zakat, sino más bien para purificarnos en muchos sentidos, puesto que si uno observa, muchas de las indicaciones en el Corán están orientadas hacia la prevención de los pecados, más que a su rectificación o a su remedio. Desde el punto de vista cristiano, si Cristo ha muerto por nosotros, entonces ya somos puros, no se necesita la ley para purificarnos. Sin embargo, sabemos que el ser humano entra y sale de la gracia de Dios, por así decirlo, muchas veces en el día. Vemos algo que no deberíamos ver, decimos algo que no deberíamos, hacemos algo que no es correcto, etc. Sin embargo, también existe esta noción compartida entre cristianos y musulmanes,
muy común esta noción de que las buenas acciones limpian o borran las malas acciones. Aunque pequeñas o incluso a veces no tan pequeñas malas acciones o pequeños errores nos pasen, pero las oraciones, ayunos, caridades, buen ejemplo, buen comportamiento que ofrecemos, entre otras buenas obras, sirven para corregir ese mal y el daño que hayamos hecho o que ocasionan nuestras malas acciones. Y esto es algo que se va dando diariamente también. Entonces, volviendo al concepto desarrollado en el cristianismo, al cargar a Jesús con nuestros pecados, no tendríamos ya que preocuparnos por esta carga. A este respecto, Dios, Alá, enaltecido sea, viene y menciona que sus profetas, porque esto lo dice al mencionar a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a muchos otros, la paz esté con todos ellos, están todos ellos entre aquellos que realizan obras de bien, así lo describe, es decir, que se preocupan por hacer estas obras también, por su propia cuenta. Por ende, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, pasea con él y de todos los demás profetas, también nosotros debemos estar conscientes y preocupados por nuestras acciones y nuestro ejemplo. Siguiendo con las aleyas citadas antes, cuando el ángel le dice a María que Alá le enseñará, aquí menciona 4 cosas importantes, que son lo que deseo remarcar. Dice, le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio. Aquí puede parecer un poco repetitivo que se mencionen las 4 cosas, cuando sabemos que al mencionar la escritura, por ejemplo, ya menciona la sabiduría que está contenida dentro de esta escritura, de estos libros. Sin embargo, es entonces cuando vale la pena echar mano de los significados originales. Y, alhamdulillah, tenemos nuestro libro, podemos verificar y regresar siempre a los significados originales, no simplemente contentarnos con una traducción que varía según la capacidad y el entendimiento de cada traductor. Al-Kitab es la palabra usada en árabe, en el Corán, para describir la Torá y el Evangelio. Sin embargo, también significa libros en general, escritura y ley, y en cierto sentido referencia a la sabiduría y el conocimiento, porque todos sabemos que quien desea adquirir conocimiento tiene que quemarse las pestañas, como decimos acá. Con respecto a estas 4 formas de la sabiduría, llamémoslo así, que menciona, le fueron enseñadas a Isa, Jesús, la pasea con él. Recordemos que la síntesis de la Torá, es decir, los libros del Pentateuco en la Biblia, desde el Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, estos 5 libros que se le atribuyen a Moisés, su extracto final en sí, lo que podemos obtener de ellos 5 es la ley, los 10 mandamientos, las leyes sobre el Sabbat, sobre los sacrificios, sobre el templo, sobre el diezmo, el buen comportamiento, sobre la vida civil, sobre negocios, sobre la guerra, etc. El Evangelio en esta perspectiva, su síntesis sería más bien la sabiduría. Muestra cómo hablar y comportarse con sensatez. Digamos, por ejemplo, Jesús da el consejo de que cuando sea invitado uno en un banquete no tome los primeros lugares de honor porque podría ser rechazado y humillado, etc. Tiene distintas pautas de sabiduría para nuestro comportamiento día a día. Por tanto, podemos observar que hay una gran sabiduría, un enorme conocimiento invaluable para nuestras vidas, dentro de la ley que le fue dada a Musa, Moisés, la pasea con él, y lo que pasó después. Observamos, por ejemplo, al leer pasajes de la Torá, como en el Éxodo, por ejemplo, vemos que cuando el pueblo de Israel se apegaba al monoteísmo puro, adoraba a un solo Dios, cumpliendo con lo que les había mandado, todo les marchaba bien, incluso estando en momentos de dificultad, enfrentándose a enemigos que podían fácilmente aniquilarlos. Entonces, si observamos los libros que vienen después, se observa que al abandonar paulatinamente estos principios, estas leyes tan básicas que les fueron dejadas, porque, y esto es lo interesante, no las abandonaban del todo. En ocasiones seguían manteniendo ciertos rituales. Digamos, el sacrificio del templo siempre lo hacían, pero se dejaban atraer por aspectos de la vida cotidiana de los pueblos que los rodeaban, que eran idólatras. Menciona en el libro de Reyes, me parece, si no mal recuerdo, que el problema comienza con que los israelitas se sentían más atraídos a casarse con mujeres idólatras, porque les parecían más bellas que las israelitas. A simple vista suena algo normal, sencillo, una mezcla entre etnias. Pero lo que ocurre aquí es que tomemos en consideración que la madre es el pilar de la educación de los hijos. Por consiguiente, una madre idólatra les educará en el desvío. Una madre piadosa enseñará la piedad a nuestra descendencia.
Y como menciona el Corán, las mujeres buenas para los hombres buenos y las mujeres malas para los hombres malos. Que Allah nos conceda ser hombres buenos para nuestras esposas y todas las mujeres de nuestra vida. Amén. Observamos entonces que desde ahí comienza un devenir, una decadencia. Se vuelven presa de otros pueblos que eran incluso menos desarrollados que ellos, sucesivas invasiones, conquistas y todos estos sufrimientos que ya son conocidos. En el caso del Evangelio, también hay gran sabiduría en él. Son recurrentes los pasajes en que Jesús, alayhi salam, deja prácticamente boquiabiertos a los maestros de la ley por un simple razonamiento de la ley en sí misma y de su aplicación, como el episodio de las espigas de trigo que arrancaron en sábado, o el hecho de esta visión enseñada por Jesús de es el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, que es una verdadera humanización de la ley. Y a este respecto, lo que encontramos hoy en día es que muchas comunidades cristianas basan la religión completa en esta sabiduría, como algo que no tiene nada que ver ya con la ley, cuando el conocimiento de la ley es su aplicación, y su aplicación es la manifestación visible de la sabiduría. Decía el imam Ahmad, que Allah tenga misericordia de él, que el fruto del conocimiento del Islam es el taqwa, el temor a defraudar a nuestro Señor, a caer en aquello que ha prohibido, porque antes no lo entendíamos o ni siquiera sabíamos que era algo prohibido, por ejemplo. Posiblemente muchos solo intuíamos que algo de lo que hacíamos, por las consecuencias que tenía o por cómo nos sentíamos al hacerlo, era algo pecaminoso, algo que Alá detesta. Como dice, como se menciona en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Algo que a Alá no le agrada. Sin embargo, es cuando ahondamos en la sabiduría que yace en sus leyes que encontramos el principio de la sabiduría, es decir, conocer el mal y apartarse. Digo estas palabras y pido perdón a Alá por todos nosotros. Pidan perdón a Alá ustedes también. Alá enaltecido sea, dice, más adelante en esta misma sura, Al-Imran, Él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio, y será un mensajero para los hijos de Israel, a quienes dirá, os he traído un signo de vuestro Señor. Haré para vosotros con barro la forma de un pájaro, luego soplaré en él y con el permiso de Alá tendrá vida. Con el permiso de Alá curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un signo, si sois creyentes. He venido para confirmaros lo que os había llegado anteriormente en la Torá y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y os he traído un signo de vuestro Señor. Temed a Alá y obedecedme. Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradle, pues. Este es el sendero recto. Y cuando Jesús advirtió la incredulidad de su pueblo, dijo, ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Alá? Dijeron sus discípulos, nosotros te ayudaremos. Creemos en Alá. Atestigua que a Él nos sometemos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu mensajero. Cuéntanos, pues, entre los que dan testimonio de fe. Podemos observar cómo Jesús recalca varias veces por el permiso de Alá para todos los milagros que sabemos que le fueron dados. Hay de hecho una metáfora oculta en estos milagros en los que vale la pena reflexionar porque son como un reflejo de la vida misma del ser humano. Ahora les explico. Con respecto al pájaro, que fue formado de barro, sopló sobre él y con el permiso de Alá, y esto es importante, no hay fuerza ni poder sino por Alá. Podemos ver resumida y reflejada la creación de Adán, alayhi salam, y de la humanidad misma a través de este milagro, exactamente similar a la narración de Génesis, de la creación del hombre. En el caso de los enfermos curados, observamos el ciclo completo de la vida, nacer, crecer, reproducirse, morir, puesto que la gente, al nacer, somos indefensos, débiles, luego crecemos fuertes. Estas personas curadas por Jesús, que antes estaban sanas, enfrentan ahora una enfermedad. Pasa de ser fuerte a ser sumamente débil y vulnerable, y con el permiso de Alá, este estado de debilidad y de mala salud es removido, para, sin embargo, luego de algún tiempo, morir. Y luego vemos el siguiente milagro, de la resucitación del muerto, por el permiso de Alá, tal cual como nos espera a nosotros también en el día del juicio. Con respecto a decirle a la gente lo que come y lo que oculta en sus casas, puede interpretarse en el sentido de que
somos lo que comemos, dicen muchos médicos actualmente. Pero limitarlo a la alimentación es algo muy simplista. Podría decirse que somos enteramente o nos convertimos más bien en aquello que consumimos. Debemos preguntarnos, y más aún en esta época de tanto contenido existente, no solo en un sentido físico, sino también en sentido mental, psíquico, psicológico, si lo que comemos es realmente algo beneficioso para nosotros, si todo aquello que consumimos realmente nos es provechoso, si aquello en lo que usamos nuestro tiempo libre o incluso nuestro trabajo es algo útil y virtuoso, que nos acerque a Allah y lo que le agrada de algún modo, porque, pongámoslo así, no es lo mismo la bendición de quien trabaja en algo lícito, algo halal, hace negocios honestamente o fabrica algo o ofrece un servicio que es útil a los demás, a la sociedad, que aquellos que trabajan en cosas que saben que dañan a la sociedad, como quien fabrica o vende alcohol, por ejemplo, que sabemos que es la raíz de muchos males y pecados y enfermedades dentro de nuestra sociedad. Con lo cual, este milagro está concatenado al siguiente, de saber qué esconden en sus casas. Esto se refiere de manera práctica a que antes, como no habían bancos, la gente sencillamente si tenía algo de valor, lo escondía o lo enterraban en sus casas. Con lo cual, este milagro está concatenado al siguiente, de saber qué esconden en sus casas. Esto se refiere de manera práctica a que antes, como no habían bancos, la gente sencillamente si tenía algo de valor, lo escondía o lo enterraba en sus casas o en algún lugar secreto, en una vasija, bajo una mesa, algo. En este sentido, podemos considerar que Alá nos indica tener cuidado también con aquello que ocultamos a los demás, tanto si es un talento útil, como la parábola de los talentos, ¿no? Que por lo menos hasta tenía solo una cosa, el último que se menciona, pero lo enterró en lugar de utilizarlo para algo útil, de dárselo a los demás como algo útil. O también como si escondemos algo como un vicio arraigado u oculto, con lo que hacemos en privado, con lo que, con lo que haríamos si nadie nos ve. Y esas situaciones suelen darse en la vida. Alá nos coloca en ciertas posiciones en que el shaitán viene y nos susurra. Hazlo, nadie te va a ver, nunca se van a enterar. Al fin y al cabo nadie va a decir nada. Al final nadie sabe si es verdad, si rezaste o ayunaste. Cosas por el estilo. Debemos ser cuidadosos en estos aspectos. Porque así como estas son pruebas difíciles, a veces mientras más dura la prueba y el esfuerzo que ponemos es mayor en comportarnos correctamente, Alá recompensa eso, tanto en esta vida como en la otra, y de forma que uno posiblemente jamás se lo espera. Como el hadiz de Abu Qatada, recopilado por el imán Ahmad, que nos narra que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: ciertamente no dejarás nada por la causa de Allah Todopoderoso, que Allah no lo reemplace por algo mejor. Ahora bien, otro punto muy importante de lo mencionado por Jesús, la paz sea con él, es su misión de confirmar lo que estaba escrito antes en la Torá. Algo así como: mi misión es enseñarles de nuevo lo que la Torá dice, porque ustedes la cambiaron y por ende cambiaron su interpretación. En unas cosas la interpretación es correcta y en otras no. Se fueron muy al extremo. El trabajo de Jesús fue corregir este tipo de visión tan extrema, y he ahí una lección invaluable, tanto para cristianos como para musulmanes. Debemos cuidar de llegar a ambos extremos, ni apegarnos tanto a la ley que ésta se nos vuelva rígida y difícil, como la narración de Surah Al-Baqarah, que voy a leer la continuación. En Surah Al-Baqarah, capítulo 2, ley 67 a la 71, dice: y recuerden, cuando Moisés dijo a su pueblo: Dios les ordena ofrendar una vaca. Dijeron: ¿acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés: que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Dijeron: pide a tu Señor que nos indique cómo es. Dijo Moisés: Dios dice que la vaca no debe ser vieja ni joven, sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Dijeron: pide a tu Señor que nos indique de qué color es. Dijo Moisés: Él dice que es una vaca de color amarillo intenso, que alegra a quienes la miran. Dijeron: pide a tu Señor para que nos indique cómo es, porque todas las vacas nos parecen iguales, y si Dios quiere seremos de los que siguen la guía. Dijo Moisés: Él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni para regar los cultivos, sana y sin manchas. Dijeron: por fin has dicho la verdad, y la degollaron, aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Con este respecto podemos observar algo, que el empezar a preguntar y preguntar y preguntar, no costaba nada saber que lo que necesitaban era una vaca
que estuviera sana, joven, sana, hasta ahí. La tenían fácil, pero comenzaron a añadirle detalles, a buscarle 5 pies al gato, y hacer eso es lo que les volvió la ley rígida, la ley difícil. Y de esta ley es que viene Jesús y da una interpretación nueva, más humana, más sencilla. Y dice incluso en las leyes anteriores, menciona hacerles lícito algo de lo que se les había prohibido en la Torá, es decir, venía a facilitarles las cosas. Encontramos discursos similares a las leyes anteriores en el Evangelio, cuando Jesús cuestiona a los maestros de la ley sobre los veredictos que daban, haciéndoles ver que eso no era lo que Alá se refería cuando hizo descender esa parte de la ley en específico. Y lo reta todo el tiempo, fuerza al límite sus interpretaciones, haciéndoles quedar mal y mostrándoles que la ley de Alá originalmente es fácil. Ordena hacer lo bueno y provechoso y apartarse de lo malo y de lo peligroso. Más adelante, en la narración de los evangelios, podemos observar esto en la forma de que Jesús, al no estar educado formalmente en la religión, es decir, él no era un sabio de la religión, y sin embargo se enfrentaba al tú con ellos. Entonces, ¿de dónde le venía su conocimiento? La respuesta para ellos era clara: ¿era loco o era un hechicero? Lo cual era una acusación común para los profetas. Y hoy día también para quienes seguimos el camino de los profetas. Y el otro extremo del que debemos apartarnos es el de pensar que entonces toda la ley es inútil y queda anulada, porque sin el conocimiento de la ley no hay sabiduría. Jesús, alayhi salam, la paz sea con él, cuando debatía y ganaba con sus argumentos y su interpretación por encima de la de los maestros de la ley, lo hacía primero con el permiso de Alá, porque es Alá quien da la sabiduría, el discernimiento para juzgar con justicia, con sabiduría, y con el conocimiento de la ley, porque les citaba tal cual el texto de la Torá al que hacían alusión, o por el cual lo censuraban. Y sobre esto, con esto me gustaría terminar, al milagro de que hablara a la gente aún siendo un bebé en brazos, es decir, una criatura que no debería hablar todavía. Una interpretación posible es que hace alusión también al momento en el día del juicio, cuando seamos preguntados por Allah subhanahu wa ta'ala, enaltecido sea, y nuestras manos y piernas, ojos, oídos, etcétera, nuestro cuerpo en general, hablará y confirmará nuestras acciones. Que Allah nos conceda de su perdón por lo que ya hemos hecho, nos dé el discernimiento y la sabiduría para hacer el bien y apartarnos del mal, que no nos imponga una carga más pesada de la que impuso a los que nos precedieron, o mayor de lo que podamos soportar, que nos conceda el conocimiento de su ley y la firmeza en cumplirla y en argumentársela a los demás de buena manera y con las mejores palabras. Amén. Que Alá nos bendiga a todos, los recompense. Estas fueron mis palabras y pido perdón a Alá por cualquier error que haya cometido, por mí mismo y para los creyentes, hombres y mujeres. Que la paz esté con ustedes.